este amor primitivo, este amor primitivo está basado en los sentidos. Los sentidos me van a dar esa información. Entonces, intentemos conocer. Yo quiero conocer lo que es una mesa. Entonces, como quiero conocer lo que es una mesa, tengo que primero conocerlo a través de mis sentidos. Tengo que conocer la cosa concreta y singular de la mesa. Para eso voy a usar mis sentidos. La voy a ver, la voy a tocar, si quiero la puedo oler, muchas cosas, hasta la puedo saborear. ¿Ya? Sin embargo, toda esa información de la vista, a ver, cuatro patas, tanto por tanto, con una tabla encima, me sirve para soportar y así. Y eso me puede traer varios recuerdos, ¿sí? Eso me puede traer, un momento, yo recuerdo esto. Esto va a hacer que esta información que estoy en base a los sentidos va a chocar con mi alma, va a impactar con mi alma y me lo va a decir, va a tener ese impulso de conocer. Y va a decir, un momento, yo conozco esto. Y la información va a entrar y va a decir, yo lo he visto antes, y va a acceder al top Uranus y va a sacar la idea de mesa perfecta. Va a comparar esto que están tomando mis sentidos con esta idea. Ah, esto es una mesa, entonces va a haber una correlación. Va a recordar lo que es una mesa y lo va a definir de esa manera. Entonces, el conocimiento intelectual se realiza por recordación. Cada vez que yo recuerdo algo, estoy teniendo un conocimiento intelectual. Este proceso se llama anamnesis, el proceso por el cual hay un conocimiento intelectual que se realiza por recordación. Ahora, el alma para que funcione de esta manera tiene que ser innata. Estas características tienen que ser innatas en el alma. Si no fuera así, no funcionaría. ¿Por qué? Si no fuera algo innato, no tendría esa capacidad. Si no tengo esa capacidad, no podría hacer nada de eso. En este caso, vamos a ver, esto de innatismo se encuentra en el libro Fedón. En este caso, según parece, por necesidad, lo teníamos adquirido antes de nacer. Ahora, pues bien, si lo adquirimos antes de nacer y nacimos con él, de suerte que es necesario que hayamos adquirido antes de nacer los conocimientos de toda esta cosa. Entonces, es una manera innata, esta capacidad de abstraer del topos uranus eh, es algo que todas las almas tienen acceso, es algo natural. Veamos entonces, tenemos una preexistencia del alma, esta alma ya existía antes del cuerpo, ¿sí? El hombre, ¿qué es? Es una dualidad que está formada por cuerpo y alma. Ahora que hemos visto que este cuerpo se desarrolla en este mundo sensible, en este mundo de movimiento, en este mundo de transitividad. Por lo tanto, este cuerpo también está sometido a esas leyes, a las leyes de movimiento, a las leyes de fugacidad, a las leyes de variabilidad. Por lo tanto, este cuerpo en algún momento va a finiquitar. ¿Esto qué significa? La vida es un estado transitorio que debe buscar la armonía y liberación del alma. Entonces, esta vida que es un estado transitorio que debe buscar la armonía y la liberación del alma. En esta vida yo tengo que preparar mi alma para que sea, cuando mi cuerpo fallezca, mi alma sea libre, lo cual es todo un proceso. ¿Qué más hemos dicho? El alma es la que conoce. Ahora, esta alma puede darse de tres tipos. Puede darse el alma intelectual, el alma irascible y el alma sensitiva. Hay estos tres tipos de alma, ¿sí? Esta alma intelectual, ahora, estas almas tienen ciertas características y están ubicadas en ciertas partes. Esta alma intelectual está guiada por la razón. El alma irascible está guiada por el valor y el alma sensitiva está guiada por el placer. Esta alma intelectual que en la cabeza, el alma irascible en el pecho y el alma sensitiva en el vientre. Como les mencioné, el alma es la que recuerda. Por lo tanto, el alma es la que tiene el conocimiento, por lo tanto, lo que hay que educar es el alma. Ahora, hemos visto estos dos tipos de alma y estos tres tipos de alma corresponden a tres situaciones específicas o a tres tipos de personas. Por ejemplo, esta alma intelectual corresponde a los gobernantes, esta alma irascible a los guardianes y esta alma sensitiva a los artesanos. Entonces vemos una clasificación de las almas. Ahora vamos a desarrollar el mito de la caverna. A ver, miren bien esta imagen, analícenla, observenla bien.
Esta imagen sirve para explicar lo que es el mito de la caverna. ¿Qué vemos aquí? Vemos, primero, obviamente es una caverna. En el fondo de la caverna vemos claramente que hay unas sombras. Vemos la sombra de un jarroncito, vemos la sombra de un caballito, vemos la sombra de este aro y de esta palomita. ¿Qué más vemos ahí? Vemos que hay unos hombres que están sentados, ¿verdad? ¿Qué están haciendo esos hombres ahí sentados? Están viendo esas proyecciones, están viendo esas sombras. ¿Esas sombras son producto de qué? De estos hombres, de esta realidad que está siendo proyectada por esta hoguera. Esta hoguera esta hoguera está proyectando una luz de estos objetos y estos objetos producen una sombra. ¿Qué más podemos ver? Vemos que acá hay tres hombres que están escalando, uno de ellos ha salido. ¿Qué nos indica? Que nosotros tenemos que salir de esta caverna, tenemos que salir de esta realidad para conocer la verdadera esencia de las cosas. Todo lo que está en esta cueva son eso, sombras, ilusiones, mentiras. No es algo real. Lo que está aquí es el mundo sensible. Y cuando salimos de esta caverna, recién tenemos contacto con el mundo real, con ese mundo de las ideas, con esas abstracciones. ¿Sí? ¿No? ¿Perdón? Entonces, tenemos que educarnos, ¿para qué? Para dejar este mundo sensible, para dejar de entender que este mundo sensible es la única realidad. Entonces, el mito de la caverna. La condición humana es semejante a la de unos prisioneros. Lo que vemos ahí son hombres que fungen o actúan como prisioneros, prisioneros de esa realidad. Y que es aún más impresionante porque desde que nacemos estamos sometidos a este mundo sensible y lo tomamos como real. Entonces, desde su infancia estuvieron encadenados a una caverna oscura. Estamos sometidos a esta caverna oscura y estamos obligados a mirar a esta pared de fondo. Miramos esas imágenes, toda nuestra vida miramos esas sombras y nunca miramos la realidad. Por la puerta de la caverna pasa un camino, por la que pasan seres diversos. Ahora, los resplandores de una gran hoguera proyectan las sombras de lo que pasa ante la entrada de la pared del fondo de la cueva. La única realidad que conocen los encadenados son las sombras, y no creen que exista otra realidad. Entonces, la única realidad que los hombres que están ahí ven es las sombras. Creen que es la única realidad, lo único que creemos que existe es este mundo sensible. Y no creemos que exista otra realidad, que esa otra realidad es el mundo de las ideas. La realidad que pasa por el camino frente a la puerta de la cueva son las ideas. Los encadenados son los hombres que solo conocen las sombras de las ideas. Platón, para Platón, la materia es algo negativo, oscuro y opaco. Inicialmente vimos que eh, Platón consideraba al cuerpo como una prisión del alma. Este tenía obviamente una concepción negativa del cuerpo. Ahora vemos que esa concepción negativa del cuerpo no solo se aplica al nuestro cuerpo, sino se aplica también a todo lo que es material. Eso implica el mismo mundo. Entonces, toda la materia. Entonces, toda la materia es algo negativo, oscuro y opaco. Las cosas que son materiales son como las sombras. Ahí está una vez más, para que lo vean y entiendan el mito de la caverna. Ahora que ya hemos visto el mito de la caverna, vamos a ver unas concepciones ya más centradas. Nos dice, las ideas son las esencias inmateriales e inmutables que otorgan a algo la cualidad inexcusable de ser ese algo, no otra cosa. Pero no son nada material, sino meras construcciones de la mente o definiciones. Las ideas en Platón son esas esencias inmutables y racionales y tienen que ver con los conceptos del mundo físico, pero especialmente con la representación de las cosas inmateriales, el valor, la justicia, el amor, etc. Sus características son inmateriales, racionales, universales e inmutables. Son innatas, pero hay que sacarlas a la luz mediante la educación. ¿Qué se quiere decir con esto? Se quiere decir algo muy simple. Mira, hay que sacarlas a la luz. Y ese concepto de sacar a la luz las ideas, ¿de quién viene? De su maestro, de su maestro Sócrates, mediante la educación. Vemos claramente rezagos de la doctrina socrática en Platón. ¿Qué más podemos decir de Platón?
El hombre tiene que ser un hombre virtuoso, al igual que como dijo su maestro. ¿Pero por qué tiene que ser un hombre virtuoso? Para educar al alma. El alma tiene que ser educada y tiene que ser educada de manera virtuosa, como nos indica el mito del Áuriga. ¿Sí? Entonces dice, el fin último del alma que ha caído en el mundo en materia y ha sido encerrado en un cuerpo es librarse de sus sombras y buscar lo que realmente es. Entonces, yo tengo que educar mi alma para que ésta esté preparada cuando mi cuerpo fallezca y pueda ser liberada. Ahora, cuando es liberada hay dos opciones, que si es que yo he cumplido de una manera virtuosa o si es que no he cumplido de una manera virtuosa. Dice, ¿qué pasa si yo he cumplido? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Por la contemplación de las almas, ascienden, al morir transmigran en seres superiores o se liberan. Entonces, si yo soy un hombre virtuoso, mi alma va a transmigrar a un ser superior o se va a liberar y va a regresar a Topus Uranus. Las que se encierran en los bienes y placeres materiales se reencarnan en animales inferiores. Es decir, si no he sido virtuoso, me he dejado llevar por los placeres, mi alma se va a reencarnar en un animal inferior. Entonces, ¿qué podemos decir de la vida? La vida es un tránsito temporal, es algo efímero, porque está sometido a este mundo. El alma está encarcelada en este cuerpo. Esta alma, no olvidemos que tiene que liberarse, al que debe vencer en sus tendencias concupiscibles, desarrollando las virtudes. En resumen, esta alma es inmaterial, ¿sí? El alma va a ser liberada, el alma es inmortal. Transmigración de las almas. Lo mismo que nació, con la muerte volverá al mundo de los muertos para ser premiada o castigada y esperar su nueva reencarnación. El alma es portadora del conocimiento, de las esencias al nacer, a la vida, y ahí estamos hablando de un innatismo, ¿sí? Conocimiento. El alma busca las esencias para hacer afín con ellas. Conocer es recordar. Y si es que estamos hablando de conocer es recordar, estamos hablando de un proceso que se llama anamnesis. Las almas ya hemos visto que se clasifican en tres, racional, irascible y sensitiva. La racional tiene relación a los gobernantes, la irascible a los guardianes y la sensitiva, perdón, la sensitiva a los artesanos. El hombre es un ser social, es un concepto que va a primar tanto en Platón como en Aristóteles. El hombre se relaciona en sociedad, vive en sociedad, eh, se desarrolla en sociedad. La justicia se equilibra entre todas las partes del alma, ya hemos visto eso. Según Platón, el gobernante debería ser un filósofo. ¿Por qué? Porque para gobernar hay que gobernar con justicia. Para gobernar con justicia yo tengo que haber accedido a la idea de justicia. Y para eso tiene que ser educado y no hay mejor que, o no hay mejor persona que haya recibido educación que un filósofo. ¿Sí? Aristóteles también nos va, perdón, Platón también nos va a plantear formas de gobierno, nos va a decir que la primera es la ideal y la última es la peor de todas, siendo la forma ideal de gobierno la aristocracia, siendo la siguiente la timocracia, luego la oligarquía, la democracia y la tiranía, siendo esta última la peor forma de gobierno de todas. Acá hay un sistema resumen, por así decirlo, de todo lo que es el sistema platónico, tiene influencias recibidas de Parménides, Pitágoras, Sócrates, de Parménides la inmovilidad del ser, haciendo referencia a este mundo sensible, de Heráclito al devenir, de Parménides de la inmovilidad del ser, haciendo referencia al topos uranus, de Heráclito el devenir, la transformación, todo haciendo referencia a este mundo sensible, de Pitágoras las matemáticas y el alma, de Sócrates las ideas morales y la mayor. El sistema platónico tiene un aspecto antropológico, dentro de ese aspecto tenemos psicología, el dualismo entre cuerpo y alma, la inmortalidad del alma y cómo conoce el alma y sus divisiones. La educación siempre es selección de los mejores, la política debe tener por fin la justicia, las ideas son esencias del verdadero ser, conocimiento verdadero, y se encuentra el bien supremo. Este mundo inteligible es un mundo de sombras. Este mundo inteligible y sensible ontológicamente, la esencia, perdón, en este mundo inteligible, la esencia, las ideas, los arquetipos, sombras, tenemos esos conceptos. Tenemos también el concepto del demiurgo, que es un ente ordenador. Este mundo está ordenado en base a ese demiurgo. En la epistemología tenemos teoría de las ideas, la anamnesis, que es la forma como conocemos, el mito de la caverna, el mito del áurea. No olvidemos que por el alma y el mito del áuriga, y esta está clasificada en tres. En política, tenemos formas de gobierno, tenemos clases sociales.
Ahora vamos a pasar al buen Aristóteles, ¿sí? Aristóteles, discípulo de Platón. Acá hay que especificar que Aristóteles va a dejar de lado los conceptos de su maestro y va a introducir su propia doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Que para Sócrates este mundo sensible no es algo negativo. El cuerpo y todo lo material no tienen una concepción negativa, no tienen una concepción peyorativa, no son algo malo, simplemente son materia de este mundo, no tienen una concepción negativa. ¿Qué más va a cuestionar Aristóteles de su maestro? Va a cuestionar la existencia de los dos mundos. Le va a decir a su maestro que no existen dos mundos, sino que existe un solo mundo, ¿sí? Un solo mundo que es este en el que habitamos. Entonces nos olvidamos de eso del topos turanos, de todo eso, no, lo dejamos de lado aquí en Aristóteles. Aristóteles nace en el año 384 a.C., en Estagira. De ahí viene uno de sus apodos que le dicen el Estagirita, porque nació en Estagira, una ciudad libre de Macedonia. Su padre, llamado Nicómaco, fue médico. Su padre, un médico llamado Nicómaco, fue médico su padre, lo cual escribió un libro en relación a él, que se llama Ética a Nicómaco. Su madre, Festis, permaneció 3 años en Asos y luego se casó con una sobrina e hija adoptiva de Hermes, Pitias y Elfis, de quien tuvo una hija del mismo nombre en el año 344. Aristóteles permaneció enseñando en Atenas durante 12 años. Su producción se divide en 6 grandes grupos: lógica, física, biología, filosofía primera, filosofía práctica y filosofía poética. ¿Qué más podemos decir? Al morir su maestro sale de Atenas por ocuparse de la educación del hijo del rey Filipo de Macedonia, al que habría de ser, el que se habría de ser Alejandro Magno, que hizo de Grecia un imperio con sus ejércitos. Ya tenemos que explicar un par de cosas. Eh, el maestro de Aristóteles es Platón. Platón nace y se desarrolla en Atenas. Aristóteles es de esta gira, por lo tanto, este va a viajar a Atenas para ser instruido por su maestro. Luego, ¿qué nos dice? Al morir sale de Atenas. Cuando muere su maestro, él abandona Atenas porque ya no tiene motivo para quedarse, su maestro ya está. Para ocuparse de para ocuparse de la educación del rey, para ocuparse de la educación del hijo del rey Filipo de Macedonia. Aquí hay que entender algo también. Aristóteles no solo se ocupa de la educación de Alejandro, sino también se ocupa de la educación de varios príncipes, de varios herederos al trono, de varios futuros gobernantes. Entre ellos está Alejandro Magno. Sino que la relación con Alejandro Magno es muy particular. Va a haber en él mucho conocimiento, y no solo eso, va a haber una relación posterior de discípulo-maestro. ¿Y cómo se inicia todo esto? ¿Cómo ve Aristóteles ese potencial en Alejandro? Resulta que Aristóteles, ya después de haberlos instruido un tiempo, les hace una pregunta a cada uno de ellos. Y les pregunta, ¿qué va a hacer de él como se dedicó un tiempo? ¿Qué van a hacer con Aristóteles? O sea, ¿qué van a hacer con su maestro cuando ellos asuman el poder? Muchos de ellos les dicen que lo van a tener a su lado, que van a ser su consejero real, que siempre va a ser su maestro, que lo van a llenar de riquezas, que lo van a llenar de cargos, que lo van a llenar de honores, y así continúa, hasta que llega con Alejandro, y le hace la misma pregunta, de la cual Alejandro responde, pero maestro, ¿cómo yo voy a saber qué haré mañana? Lo cual Aristóteles lo considera la mejor respuesta entre todos ellos, y de ahí va a empezar a considerar a Alejandro como un hombre que va a ser un hombre sabio. ¿Sí? Ahora, eso es en ese punto. Ahora, su relación. No olvidemos que Alejandro Magno mantuvo siempre su relación con su maestro, siempre se mantuvo esa relación maestro-discípulo. Entonces, Alejandro, cuando iba conquistando nuevas tierras, confiscaba todo lo que son papiros, pergaminos, todo lo que implique conocimiento, y se lo enviaba a su maestro. No solo le enviaba pergaminos, papiros, sino también le enviaba muestras de plantas y muestras de animales, donde Alejandro pudo hacer una vasta recopilación de todo el conocimiento. Por eso a Aristóteles se le conocía como el nombre del enciclopedista. Luego,
Luego vuelve a Atenas, donde funda el Liceo, que es una academia aristotélica. ¿Qué podemos decir del Liceo? Como les dije, una academia donde muestra y donde a estos se les conoce como los peripatéticos. ¿Por qué se le conoce a Aristóteles y sus discípulos como los peripatéticos? Porque Aristóteles daba o enseñaba a sus discípulos dando un paseo en los jardines, dando un paseo en el jardín, ¿no? Entonces así los instruía, dando paseos y conversando, dialogando, al igual que su maestro Platón y al igual que su maestro Sócrates. Tiene varias obras, varios tratados, es un enciclopedista, pero vamos a mencionar dos. Vamos a mencionar la primera, que es el órgano, que es un instrumento de saber, y que es un tratado de lógica. Luego vamos a hablar sobre la filosofía primera o metafísica, que estudia la ciencia del ser. Como dijimos, Aristóteles va a dejar las ideas de Platón en el sentido del topos uranus, va a dejar esa idea negativa del cuerpo. Sin embargo, va a mantener un concepto platónico. Va a mantener esa dualidad entre cuerpo y alma. Se va a mantener esa dualidad. Más que entre cuerpo y alma, vamos a mantener la dualidad en el ser humano. Y esa dualidad va a estar compuesta de dos cosas. Un principio amorfo indefinido y otro que le da una forma, una determinación. Entonces, utiliza la idea fundamental de Platón. Cada objeto es el resultado de una composición de dos principios. Un amorfo indefinido y otro que es el que le da las determinaciones. Pero lo que no acepta es la existencia de otro mundo diferente al que vemos. El principio determinante se encuentra en el mismo objeto unido a la materia. Entonces, para Aristóteles solo existen cosas individuales, solo existen cosas individuales concretas que él llama sustancias. Entonces, todo lo que conocemos es una sustancia. El hombre es una sustancia. Si hablo de un gatito, es una sustancia. Si hablo de un perrito, es una sustancia. Si yo hablo de una piedra, es una sustancia. Todas esas sustancias que hemos mencionado están compuestas de dos cosas. Un principio amorfo e indefinido y otro que le da determinación. Entonces, todo lo que existe son sustancias. Ahora, esa sustancia, como hemos está compuesta de dos cosas. La primera forma que lo va a componer va a ser la esencia. Y nos dice, la esencia o forma es lo que la cosa es y cuyo ser comparte con los demás individuos de la misma especie. ¿Sí? Esta individualidad y esta universalidad se explican en dos principios que se llaman materia y forma. Ya hemos visto la forma. ¿Qué hemos visto la forma? Es lo que el ser hace que sea el ser y comparte con toda la especie. En el caso de la forma del ser humano, ¿qué es lo que hace que sea él y que comparte con toda su especie? Va a ser el alma. ¿Sí? Entonces, eh, este concepto de forma es heredado de la idea platónica. ¿Sí? Es una noción que ya tomó Platón. Es un principio universal, causa de perfecciones específicas de un ser. Es un principio universal, causa de perfecciones específicas de un ser. La forma de hombre, caballo, justicia, hacen que este hombre, este caballo y este justo sean lo que son. O sea, lo que hace que el hombre sea hombre, lo que hace que el caballo sea caballo y lo que hace que la justicia sea justo, justo. Por la forma comprendemos las cosas. Es en base a la forma que comprendemos las cosas. La intelección siempre se hace por lo universal. Ya hemos visto lo que es la forma. Ahora vamos a ver lo que es materia prima. La materia prima es un principio pasivo, es un principio inerte, origen de la individuación. Volvemos al caso del ser humano. En el caso tenemos la forma. Esta forma es el alma. En el caso del ser humano, la materia prima va a ser nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo nuestro cuerpo puede ser principio de la individuación? Muy simple. Este cuerpo nos vuelve individuos particulares a cada uno. ¿Por qué? Porque algunos, por ejemplo, somos más altos, otros más chatos, otros más flacos, otros más gordos, unos con ojos cafés, otros con ojos verdes, unos con pelo rubio, otros con pelo castaño. Entonces, esta materia es la que nos permite la individuación. Por la materia los seres individuan, se hacen esta cosa concreta diferente de ella misma. No es la madera o el hierro materia prima, del carpintero o del herrero. La materia no es algo negativo para Aristóteles, como ya lo dijimos. Es principio o causa de ser que, uniéndose con la forma, da lugar a la substancia. Entonces, ejemplo, un carpintero construye mesas según la idea o modelo.
La forma es la idea. Una cosa es entregar la idea y otra cosa, 10 mesas concretas con esa forma. Son dos cosas diferentes. Acá vamos a entender más básicamente cómo funciona. Tenemos la forma o la esencia, en el caso del hombre, su alma. La materia es lo que vemos, la apariencia, es lo que nos va a dar la individuación. O, visto de otra manera, lo interno y lo externo del hombre. O sea, lo que vemos en todo caso, ¿no? Lo que se aprecia. Estas dos se juntan y tenemos lo que se conoce como sustancia, ¿sí? Ahora, esta materia y esta forma son las dos primeras causas del ser, pero existen cuatro para Aristóteles. Entonces tenemos una causa formal, una causa material, una causa eficiente y una causa final. La causa formal, bueno, esto lo vamos a entender con una idea. Vamos a imaginarnos una estatua, ¿sí? Y en base a esa estatua vamos a sacar las cuatro causas. Primero vamos a tener la causa formal, la causa de la forma, lo que hace que eso sea eso. En el caso de una estatua, tenemos que imaginarnos cómo es una estatua. Vamos a tener una idea. Esa idea es la forma, la parte formal. Luego, tiene que tener una parte material, como una materia prima. Aquí nos preguntamos, ¿en qué se hacen las estatuas? En mármol. Entonces, su material va a ser el mármol. Ahora, ya tenemos la imagen de la estatua, la idea de la estatua, ya tenemos el mármol, hay que juntar esas dos cosas. Hay que hacer una causa eficiente. Tenemos que pasar a la acción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que convertir ese bloque de mármol en una escultura, perdón, una estatua, para lo cual vamos a usar el cincel. Esa acción de transformar, esa acción de darle esa forma, de transformarlo, va a ser la causa eficiente. Y por último viene una causa final. Nuestra causa final, ¿cuál va a ser? Va a ser ganar dinero o hacerla como un regalo. La causa final es la diferencia del destino que le vamos a dar a todo este proceso. ¿Qué más podemos decir? Tenemos que hablar de lo que es acto y potencia. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de lo que es acto y potencia? Cuando hablamos de acto y potencia, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos ahorita una semilla, ¿sí? Esa semilla es lo que es acto. Esta semilla va a ser el acto. O se entiende que esta semilla, ¿en qué estado está? En el estado de acto. La tengo aquí, no así, nada. Ahora digamos que excavo, planto la semillita, echo su abono, la riego bien bonito, y imagínense que han pasado ya 30 años. Ya han pasado 30 años, estamos 30 años en el futuro, y ya no va a ser una semillita, obviamente. Va a ser un árbol. Hemos plantado un árbol, este árbol va a agarrar, va a ser un árbol con un tronco, eh, eh, con un tronco ancho, grande, va a tener hojas, va a tener grandes ramos, va a ser un gran árbol. ¿Sí? Ahora regresemos otra vez al presente. Estamos otra vez con nuestra semilla en la mano. Sigue siendo acto. ¿Qué es potencia? Si hemos visto que es el acto son los poderes que tiene en este momento, en este preciso tiempo, en este preciso espacio-tiempo, esta semilla tiene estas cualidades, por lo tanto es en acto. Lo que tenemos que ver es a potencia. Entonces, el ser a potencia, eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué es esa potencia? Es lo que todavía no es. ¿Sí? Esta semilla es un árbol, no, actualmente es una semilla. Todavía no es un árbol, pero puede llegar a ser. O sea, esta semilla todavía no es un árbol, pero puede llegar a ser un árbol. Entonces, ¿qué es la potencia? Es la capacidad de ser. A eso se referencia a lo que es acto y potencia. Ahora, todos los seres de la naturaleza contienen esta mezcla de acto y potencia. ¿Qué es el movimiento? Es el paso de la potencia al acto, es la actualización de las potencias. Tenemos acto y potencia. Esa transitividad, ese es el movimiento. Ahora, ¿qué más es el movimiento? El movimiento es el modo de existir de las cosas naturales. Aquí vemos, eh, con este cuadro vamos a entender todo lo que hemos visto, lo que es sustancia, lo que es forma, lo que es materia, lo que es acto, potencia, lo que es movimiento. Vamos a poner de ejemplo al ser humano, al hombre. Este hombre que vemos actualmente es una sustancia, ¿sí? Esta sustancia hemos visto que está compuesto de forma y materia. ¿Cuál va a ser la forma en el caso del hombre? Su alma. ¿Cuál va a ser su materia? Su cuerpo. Esta sustancia está sujeta a lo que es acto y potencia. Todas las sustancias están sometidas a lo que es acto y potencia. Entonces,
Ahorita que somos, somos potencia. ¿Por qué? Porque en su momento fuimos niños, ¿sí? Actualmente somos potencia de lo que fuimos hace mucho tiempo. Todos ya tienen cierta edad, son hombres jóvenes que en su momento fueron niños bebitos. Y cuando eran niños bebitos eran actos. Actualmente, ¿qué son? Potencia. Si vamos de la potencia hacia atrás, vemos que ha habido una actualización de la potencia, que ha habido cambio, por lo tanto ha habido movimiento. Ahora vamos a hablar ya hemos visto de la existencia, hemos visto del ser, que el ser es sustancia, ¿no? Dice, Aristóteles hace una división del ser que llamó categorías. Ante todo, el ser, las cosas, se divide en sustancia y accidentes, ¿sí? La sustancia es lo que existe en sí y no en otro, ¿sí? Sustancia es lo que existe en sí y no en otro. Ahora, cuando hablamos de relación con la realidad, ahí hablamos de accidentes. ¿Qué es un accidente? Es lo que se requiere para que exista. Dice, un árbol, una mesa son sustancias, pero el color, la bondad, el reír, ¿qué son? Son accidentes. Entonces, cuando hablamos de accidentes, tenemos 9 según Aristóteles. Accidente de cantidad, accidente de relación, accidente de acción, accidente de pasión, lugar, tiempo, cualidad, posición y estado. Ahora vamos a ver un ejemplo. Olvidémonos por un momento de lo que está entre paréntesis. No vamos a leer nada de lo que está entre paréntesis. Vamos a leer hacia abajo sin lo que está entre paréntesis. Y empezamos. El gran caballo castaño de Alejandro está comiendo ensillado por la mañana en el patio. ¿Sí? ¿De quién estamos hablando aquí? Del caballito. Del caballo. ¿Y ese caballo qué es? Es una sustancia, es una unión de dos cosas que existe y todo lo demás. Esta sustancia está sometida a accidentes. Por ejemplo, cuando decimos el gran, es un accidente de cantidad, de gran besa. Castaño es un accidente de cualidad, porque este puede ser castaño, puede ser negro, puede ser blanco. Lo que decimos que es de Alejandro, le pertenece a o está en relación a. Entonces es un accidente de relación. Estar, es un accidente de posición o acción. Está comiendo. Comiendo es un accidente de acción. ¿Cómo está? Está ensillado. Es un accidente de estado. Por la mañana, estamos hablando de un tiempo, por lo tanto es accidente de tiempo. ¿Y dónde está? En el patio. Accidente de lugar. En resumen, ser se dice de muchas maneras, afirma Aristóteles. Ser es la sustancia, ser son los accidentes, la potencia y el acto. Ser es Dios y las cosas naturales. La concepción equívoca del ser nos lleva al escepticismo. ¿Por qué la concepción equívoca del ser nos lleva al escepticismo? Muy simple. Si no entiendo que el ser existe y que este ser se relaciona, voy a deducir fácilmente que no se puede conocer. Y si no se puede dar el conocimiento, voy a llegar a este escepticismo de que no se puede dar el conocimiento. El hombre es una unidad substancial, no es una mera y episódica unión accidental de alma y cuerpo como indica Platón. El alma hace el papel de forma y el cuerpo de la materia. Es una unión substancial, ¿sí? No accidental como ya vimos en Aristóteles. No acepta la preexistencia ni la transmigración de las almas. El conocimiento. El espíritu humano, que no ha existido en el cielo de las celestias, adviene este mundo limpio de todo conocimiento. Es pura potencia en el sentido de conocimiento. Cuando nacemos, no sabemos nada. Pero a futuro sí podemos conocer. En este momento somos acto y a futuro potencia. ¿Sí? Entonces venimos como una tabla rasa, venimos limpios, impecables. El conocimiento se inicia a través de los sentidos. Quien no tenga sentidos no puede adquirir conocimientos. ¿A qué significa esto? Que, digamos, los objetos inanimados, los objetos inmateriales, como las rocas, como la mesa, como la silla, no puede conocer por qué, o no son sujetos, no son plausibles de conocimiento, porque no tienen sentidos. En ese aspecto, ¿todo lo que tiene sentidos puede conocer? Sí, según Aristóteles, sí. Entonces, según Aristóteles, ¿los animales pueden tener conocimiento? Efectivamente, los animales tienen un conocimiento, pero es un conocimiento limitado, es un conocimiento que solo pueden obtener a través de sus sentidos, nada más, no hay esa asimilación de lo que están
percibiendo en su totalidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el hombre? Que el hombre no solo tiene la capacidad de usar sus sentidos, sino que supera al animal en ese aspecto porque puede penetrar, puede ingresar en el mundo y en las esencias universales, lo que permite un modo superior de existir y relacionarse y progresar. Entonces, el ser humano tiene un escalón superior al animal en cuestión de conocimiento e inteligencia. Sociabilidad humana. El hombre es un ser social por naturaleza. Naturalmente el hombre es un ser social. Es un animal social, es un sol politicón, es un animal social, está en su naturaleza, está inscrito en él. Naturalmente el hombre se relaciona. La sociabilidad brota de la misma naturaleza y le lleva a vivir en sociedad. La sociedad no es fruto de un pacto, acuerdo o convención, como dirán otros filósofos más adelante. Por lo tanto, la sociedad no puede concebirse como algo ajeno al hombre. Aristóteles rechaza los intentos de construir una ciudad ideal por medios racionales al estilo platónico. Se atiene a los regímenes de gobierno históricos existentes. Así divide las formas de gobierno en formas justas y formas injustas. Las formas justas van a ser la monarquía, la aristocracia y la democracia. Y las formas injustas van a ser la tiranía, oligarquía y demagogia. En el caso de la monarquía, el poder reside en uno solo. En la aristocracia, residen los mejores. Y en la democracia, en la totalidad del pueblo. Son formas justas, opuestas a las formas injustas, que, por ejemplo, está la tiranía, que es un gobierno arbitrario de uno solo, oligarquía de unos pocos no seleccionados y con las peores intenciones, y demagogia, o de la más baja facción del pueblo. Para Aristóteles, el mejor régimen de gobierno, obviamente, va a ser la monarquía. Esta es una forma justa y la mejor entre todas las formas de gobierno. No, pero a pesar de eso, nos dice que si es que hubiera la posibilidad de una armonía entre la monarquía, aristocracia y democracia, sería aún mucho mejor. Entonces, el ser humano o este hombre, a nivel político, como polis griega, tiene que buscar el bien común. A nivel económico tiene que buscar el bien de la familia, porque de aquí viene el concepto de la familia como unidad básica, desde los griegos. Entonces, a nivel económico tiene que ver el bien de la familia, y a nivel de ética ve la felicidad, ve que el hombre debe estar destinado hacia la felicidad, por lo tanto ve el bien del individuo. Ahora vamos a hablar de dos corrientes, eh, ya con tendencia greco-romana. Vamos a ver el estoicismo y el epicureísmo. Estos más bien nacen junto con el liceo y se van a prolongar, ¿no? Entonces, en Atenas, junto a la academia y el liceo, aparecen otras dos escuelas, la del pórtico, que son los estoicos, y la del jardín, los epicuros, o epicuros. El principal representante del estoicismo, perdón, el fundador del estoicismo es Zenón de Sitio, es el fundador de esta escuela. Pero su máximo representante va a ser Séneca, ¿sí? Que él se va a situar en la época romana, ¿no? Greco-romana, ¿no? La filosofía estoica es una filosofía decadente que comienza con una actitud negativa. Combate las ideas de Platón y los planteamientos aristotélicos de forma, materia y sustancia. ¿A qué se refiere esto? Que solo existen las cosas materiales, solo existe aquello que es capaz de impresionar o de resaltar mis sentidos. En ese aspecto va a desconocer todo lo que es la metafísica. No, no va a haber un mundo de las ideas, no va a haber topos uranus, no va a haber nada de eso, solo va a haber lo que los sentidos. No va a haber eso de sustancia, de forma, nada de eso. Eh, dice, adjudican la naturaleza de material a realidades como alma, virtudes, sentimientos como el amor, etc. El acontecer del mundo es una fatalidad. Este mundo es algo fatal. No existen conceptos metafísicos como es funcionó ni el azar ni la libertad. Eh, entonces, ¿qué queda? Si este mundo es todo lo de los sensibles, es una concepción solo material y el mundo es un acontecer fatal. Estamos sujetos a lo que este mundo nos lance, por así decirlo. Solo nos queda resistir y admitir tal como es y resignarnos. Tenemos que tener una actitud estoica. ¿Cuál es la solución? ¿O cómo debemos vivir en todo caso? Porque no hay solución a esta fatalidad. Lo único que nos queda es tener la actitud del sabio. ¿Qué implica tener esta actitud del sabio? Implica algo muy simple. Implica que
el hombre sabio obra con conciencia de su destino, es decir, sabe dónde está, sabe su posición en esta tierra, sabe su situación en el mundo. Entonces, no va a creer obviamente en situaciones metafísicas porque entiende la realidad tal como es. Entonces, ¿qué va a hacer? Tiene que obrar sabiamente. ¿Qué significa obrar sabiamente? Vivir conforme a este mundo, vivir conforme a lo que yo sé que este es mi destino, mi lugar, entonces, ¿qué me puedo vivir? Vivir conforme, vivir estoicamente. Luego vamos a hablar del epicureísmo. Parten casi de las mismas concepciones, solo admite la realidad material y sensible. Nos va a decir que esta realidad está compuesta de átomos y que la distribución de estos átomos, de estos espacios vacíos de los átomos, es lo que da forma a la realidad. Cualquier autodeterminación es imposible, no puede haber estas autodeterminaciones. Van a negar también todo aspecto metafísico, pero van a ver la solución en el placer. El placer va a ser el fin del ser humano, el fin del hombre, para lo cual va a haber placeres espirituales y placeres corporales. Eh, el fin de la vida es satisfacer estos placeres, satisfacer estas necesidades que nos pone la naturaleza y exige y que a profundidad nos vamos a dar cuenta que estos placeres y la sociedad de estos placeres nos van a llevar a una austeridad. Con esto hemos concluido la parte teórica, ahora vamos a ver ¿no? la parte práctica, la cual vamos a desarrollar. No se olviden que esta es la lección número 2 y es la historia de la filosofía antigua que va desde los presocráticos. Y justo con eso comienza la primera pregunta. Los presocráticos partieron del convencimiento de que las cosas existen a partir de un elemento originario único o múltiple, que las conforma internamente al que le dieron el nombre particular de. Entonces, estamos hablando de los presocráticos. Al hablar de los presocráticos estamos hablando de un periodo cosmológico, estamos hablando de un periodo en que va a haber un elemento que va a generar, que puede ser único, puede ser múltiple. Ese principio, ese elemento, es el elemento originario. Opción A, ¿estamos hablando de los entes? No, porque los entes, en lo que el concepto de ente es desarrollado, en el aspecto, es un aspecto ontológico, tanto de Aristóteles como de Platón. Entonces, ni siquiera corresponde básicamente a los presocráticos. Obviamente se menciona, pero no está desarrollado. Y, por otra parte, este ente tampoco es un elemento originario único o múltiple, ¿no? No tiene esas dos opciones. Siguiente, el alma. El alma es un principio originario, sí, pero es uno. Y no es a cómo se le llamó a todos los principios originarios. Y el alma es único, no es múltiple. Entonces, también está descartado. La C, arqué. Ya, esta es la respuesta. A partir de él surgen las cosas. O sea, el arqué es el elemento cual surgen las cosas, que puede ser único o múltiple. Y conforme internamente al que le dieron un nombre particular. Arqué. Por lo tanto, la respuesta a la primera pregunta es la C. 2. Es el, es el primer ejemplo de hombre que deja atrás el pensamiento mítico para ejercer o practicar el pensamiento racional. Estamos hablando de un filósofo. Llamado también el primer filósofo. Ya no se especificó que ahora es el primer filósofo. De la historia, quien se pregunta sobre cuál era el principio ordenador o la fuerza que había hecho surgir el cosmos del caos y también propone un principio monista para fundamentar su teoría. Primer filósofo y que tiene un elemento monista. Recordemos que la filosofía nace en Grecia, estamos hablando de un griego, la filosofía surge en Mileto, estamos hablando de un filósofo de Mileto, y ahí tenemos tres. Tenemos a Tales, a su discípulo Anaximandro y a su discípulo Anaxímenes. Entonces la respuesta tiene que estar jugando en base a esos tres filósofos. Empédocles y los cuatro elementos. No, no es Empédocles. Anaxágoras, tampoco es Anaxágoras. Demócrito, tampoco es Demócrito. Tenemos a Tales, sí, Tales es uno de esos tres. ¿Cuál es su elemento de Tales? El agua. ¿Coincide? Perfecto. Entonces la respuesta a la segunda pregunta es la D. Tales de Mileto y su elemento el agua. 3. Sostienen que la realidad está compuesta por un único elemento como fundamento de la existencia de toda realidad. Nos estamos refiriendo a un materialismo monista. Identifique qué filósofo no pertenece a este grupo. Tales es un filósofo monista, sí, porque nos habla del agua. Anaxímenes es un filósofo monista, nos habla del aire, sí. Luego tenemos a Anaximandro, nos habla de la pirón, a pesar de que esta es una sustancia infinita y todo lo que ustedes quieran, pero es una sola sustancia. Entonces, ¿es monista? Sí.
Pitágoras nos habla del número, es algo abstracto. ¿Pero es monista? Sí. Empédocles nos habla de 4 elementos. Ahí ya no estamos siendo monistas. Entonces, porque ya son 4 elementos. Entonces la respuesta va a ser la letra E. Va a ser Empédocles. 4. ¿Por qué razón Anaximandro sería el más importante de los filósofos de Mileto? Marque la alternativa que representa mejor la respuesta. En este caso tenemos que ver, desafortunadamente, las 4 alternativas. A. Estableció un nexo entre los números y la religión. Ya, desde ahí está mal, porque los que establecieron eso fueron los pitagóricos. Entonces, la alternativa A, descartada. B. Antes que Aristóteles, Anaximandro concibió estudios sobre el origen de la vida, ¿es correcto? No profundos, pero sí. Del movimiento atmosférico, también. Y la descripción geográfica. Los 3 son, aunque superficialmente, los 3 son verdaderos. Pero vamos a ver. C. Su razonamiento sobre Pirón es superior al de Tales y Anaxímenes. En este periodo cosmológico no se ve quién tiene un arqué superior o más verosímil. No tiene nada que ver, ¿no? Porque es un periodo cosmológico. Lo que interesa es la explicación cosmológica, no quién era superior a. Su legado filosófico y científico fue continuado por Heráclito y Parménides. No es así, pero vamos a suponer que fuera continuado. Es difícil encontrar un filósofo que no tenga antecedentes a los demás, entonces no sería una característica privativa de Anaximandro. Entonces tampoco. C. Su sistema conceptual es consistente y coherente como un teorema matemático. No, eso tampoco es cierto. Entonces la única, o la que mejor se acopla, es la B. 5. Identifica a 3 pensadores de Mileto según sus aportes cosmológicos. Bueno, en Mileto solo hemos desarrollado 3, que se le conoce como la escuela gónica. Tenemos a Tales de Mileto, tenemos a Anaximandro y tenemos a Anaxímenes, obviamente cada uno discípulo del anterior. Entonces empecemos. Tales la humedad, no, de esta ya la descartamos, de Tales nos habla del agua. B, Tales, agua, perfecto. Anaximandro, pero no, seguimos bien. Anaxímenes, condensación, no. La condensación es un fenómeno del aire. El aire es el elemento de Anaxímenes, entonces descartada la B. C, Tales, el agua, correcto. Anaximandro, el gnomo. Ah, el gnomo no es de Anaximandro. El aire de Anaxímenes, bueno, sí, pero descartada por el gnomo. ¿Qué nos queda? La letra E, que es ninguna de las anteriores. 7. El universo en su extensión es finito. Tendría un principio y un fin. Y por ello el universo tiene que ser infinito y eterno. Del enunciado anterior, por medio explicaría como, como ya, muy simple. Si algo es finito, tiene comienzo y tiene fin. Si tiene comienzo y tiene fin, está sujeto al movimiento y la transitividad. Parménides nos dice todo lo contrario. Este mundo es único, inmutable, perfecto. Y para que no esté sujeto a la transitividad, no tiene que ser finito. Tiene que ser, ¿qué? Infinito. Entonces, ¿el arqué va a ser como algo finito? No, acabamos de decir todo lo contrario. Tiene que ser infinito. Un ente móvil. En lo que es móvil está sujeto al movimiento, por lo tanto tampoco puede ser. Un principio infinito. Esa es la respuesta. La 7, la C. Un principio infinito. 8. Comprender la naturaleza a la vez como plural y como uno, allá, una comprensión de la totalidad de la naturaleza, ya sea de forma plural o individual. No como buena o como mala, sino como contradictoria y bienvenir. Ahí estamos hablando de algo abstracto. Es comprender su estructura racional, ¿ya? Estamos hablando de un conocimiento. Esa descripción es posible de ser entendida como el logos, hasta el momento, es la más racional. Si hablamos de fuego, ser, éter y neuma, estamos hablando de principios, de elementos. Entonces, la única respuesta lógica es logos, porque estamos hablando de un conocimiento racional. ¿Qué se encarga de estructurar la manera de una racional? El logos. 9. Dice, deja que las cosas fluyan, porque nada es para siempre. Todo cambia, nada permanece. Lo anterior puede ser un consejo tan actual como tan antiguo del pensamiento de Parménides nos habla del cambio. No, todo lo contrario, Parménides nos habla de la inmortalidad. Protágoras nos va a decir que el hombre es la medida de todas las cosas. Sócrates nos va a decir que solo sé que nada sé, nos va a hablar de un conocimiento del hombre, un concepto, nos va a hablar de la antropología del hombre. Valga la redundancia, ¿no? Tales de Mileto nos va a hablar de lo que es el principio generador, que va a ser el agua. Y por último tenemos a Heráclito. Heráclito nos va a decir que todo está sometido al cambio, que todo está en constante movimiento. Por lo tanto, la respuesta correcta va a ser la E. La 9, la E, va a ser Heráclito.
Bueno, el tiempo nos ha ganado. Señor monitor, señores alumnos, con esto concluimos la lección número 2, Historia de la Filosofía Antigua. Listo, profesor. Que tenga una bonita mañana. Cuídese. Igualmente,